No sé a cuántos de vosotros os gustan las historias. A mí personalmente me encantan las tramas, los argumentos, los personajes, cómo se hilan esas historias. Ya sea en el formato que sea cine, pintura, series, literatura, en música, escultura en una pintura. Arte que de por sí ya puede ser bello, pero si yo sé que cierta pintura, cierta composición o cierta obra tiene una historia detrás, tiene un bagaje, un contexto, me satisface aún más. Me suelen gustar casi todas las películas, sean buenas o malas. Los dramones del domingo, estos que ponen siempre por la tarde, pues me suelen gustar. Porque sea buena o mala, en cada película siempre hay una historia, hay un hilo del que tú quieres ir tirando para saber qué va a pasar. Quieres saber cómo este personaje va a llegar a esta situación o qué va a pasar entre estos dos personajes, sea amorosa, de intriga, de asesinatos que suelen ser. En ocasiones, cuando leía más, cuando era más joven, cuando estaba en la universidad, había situaciones, había veces en las que cuando estaba con una novela, lo que hacía era leerme las últimas páginas para saber qué pasaba al final. Porque no me interesaba tanto el final en concreto, sino cómo esos personajes, hasta donde yo sabía, iban a llegar a ese final que ya conocía. Entonces yo decía, pues si el final es así, yo creo que va a pasar esto y esto, y va a pasar esto tal y tal. Y me montaba mis películas. Luego llegaba al final y veía que no tenía nada que ver con lo que yo había pensado. Y a veces decía, bueno, mi idea era mejor. Lo mismo me pasa con las películas de intriga. Es muy sufrido ver películas de intriga conmigo, porque estoy todo el rato intentando fijarme en los detalles, en las palabras, en lo que dicen, en cada cosa, y estoy como siempre intentando adivinar antes de lo que va a pasar y le digo a Miriam, ¿ves? Va a pasar esto. Y luego pasa o no pasa, y si pasa me doy los méritos y si no pasa no digo nada. Siempre desde pequeño me gustaron las historias. Y de pequeño, cuando estaba en el cole, me encantaban las fábulas, que son esas pequeñas historias que terminan siempre con una moraleja que nos enseñan algo para que no pasemos por la misma situación que pasaron los personajes. Una de las primeras fábulas que recuerdo que leí en el cole o que me leyeron fue el cuento de la lechera de Samaniego. No sé si la conocéis, supongo que sí, pero dice así. No dice exactamente así, dice una versión propia. Una campesina llevaba un cántaro de leche a vender en el mercado. De camino iba pensando, con esta leche voy a conseguir muchas monedas y compraré huevos. Y de estos huevos saldrán pollitos. Y cuando los pollitos crezcan, serán gallinas y gallos. Y me darán más huevos. Entonces volveré al mercado cada semana, venderé huevos, gallinas y gallos. Y conseguiré más dinero. Y con este dinero compraré 2 cerditos. Y cuando los cerditos crezcan y sean mayores, y sean un cerdito y una cerdita, pues tendrán más cerditos. Y venderé esos cerditos. Y conseguiré más dinero. Y conseguiré un ternerito. Y luego una vaca y más leche, etcétera, etcétera. Mientras ella iba cavilando por el camino, tropezó con una piedra, se cayó al suelo, se rompió el cántaro y se derramó la leche. Y tuvo que volver a casa. Adiós leche, adiós huevos, pollitos, cerditos, vaca, adiós todo. Ella se estaba montando su película. Vamos entonces al texto que nos ocupa para hoy. Retomamos Santiago 4, 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60. Mientras lo buscáis, indicaros que he puesto como título a la exposición de hoy, Hasta mañana, si Dios quiere. Y procedo a leer, pues, Santiago 4, del 13 al 17. Dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este primer versículo, en el 13, Santiago está amonestando a aquellos que hacían sus propios planes sin contar con Dios, que confiando en sus capacidades. Les dice que no está bien que hagan esto, porque no saben qué es lo que va a pasar mañana, que pongan bien su confianza. En el versículo nos está hablando de viajar, de hacer negocio, de conseguir ganancia. Entendemos que es algo de carácter monetario. Y aunque en la versión de Reina Valera del 60 utiliza el verbo traficar, que para nosotros puede tener una acepción un poco oscura o tenebrosa,
En las versiones de la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional nos hablan de hacer negocio y ganar dinero. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de malo planificarte, hacer una inversión para sacar beneficios? ¿Qué tiene de malo ser emprendedor y buscar maneras de aumentar tus ingresos? Pero no solo en asuntos relacionados con la economía. Pensemos por un momento en el ámbito académico. Estoy en la ESO, tengo que elegir una especialización, la elijo para luego elegir bachillerato y voy pensando, bueno, pues voy a elegir este bachillerato porque así luego haré tal ciclo o tal carrera, me especializaré en tal cosa y luego trabajaré de eso. O incluso en el ámbito deportivo, voy a tener cierta alimentación, voy a entrenar tantas horas al día, tantos días a la semana, para conseguir tal marca, para llegar al mínimo de Galicia y luego iré al torneo nacional y luego si todo va bien, pues iré al torneo internacional. O también en los viajes, estar ahorrando, buscando las mejores fechas, los mejores vuelos, reservar las vacaciones en la empresa. No tienen por qué ser nuestros planes, en principio, planes malos, cosas malas. Pero todas nuestras previsiones se pueden ir al garete porque no sabemos exactamente qué va a ser el día de mañana. ¿Cómo vamos a hacer planes para el día de mañana si no sabemos realmente si va a llover o no va a llover? No somos dueños ni del día en el que vivimos. No sabemos qué será de nosotros una vez salgamos de esta puerta. El mayor ejemplo de planes frustrados lo vivimos cada uno de nosotros en esta pandemia. Muchos teníamos planes, proyectos, ideas, y todos se vieron truncados de una manera que nadie sospechaba, que no sabíamos ni pensábamos que podía imaginar. Y aún a día de hoy es difícil planificar algo porque no sabes en qué momento puede haber otra ola, un contagio masivo en tu puesto de trabajo, en el cole de tus hijos, en tu clase. No sabes cuándo te puedes contagiar, si te vas a contagiar o no, cuándo, de qué manera, si lo vas a pasar con síntomas, sin síntomas, etc. Entonces, ¿para qué planificar nada? Claro está que podemos caer en el otro extremo. Si no sabemos qué va a ser de nosotros en el día de mañana, ¿para qué pensar nada? Vamos a vivir, vamos a comer, centrándonos en el presente, solo, ¿qué más dará lo que pase? Pues si no ocurre una cosa, pues pasará otra. Vive el momento, date a los placeres. Total, ¿para qué? Si además lo dice en el versículo 14, que la vida es como una neblina que aparece y desaparece. No somos nadie, como se suele decir en los entierros. Somos insignificantes, tan poca cosa. La vida se puede ir en un suspiro, en un parpadeo. Somos tan frágiles que para qué atormentarse intentando cavilar hacia dónde van a ir mis pasos. ¿Para qué rayarse si en cualquier momento se puede apagar nuestra llama? Un accidente de tráfico, una enfermedad que aparece de la nada, una caída por las escaleras, un despiste a la hora de cruzar el paso de cebra, o un golpe de mar como le aconteció a los marineros del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego cuyo naufragio, a causa del oleaje, ha provocado la pérdida de 21 marineros y que deja a Galicia en estado de duelo. Y no es que no sepamos que en Galicia pueden pasar estas cosas, pero no estamos preparados, porque la vida es frágil y somos muy poca cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante tanta fragilidad? Ante esta situación tan triste de que en cualquier momento se puede acabar nuestra vida. Pues de un modo muy sencillo y una práctica muy beneficiosa para nosotros. Versículo 15. Digamos así, si el Señor quiere, viviremos. Lo primero que podemos hacer cuando nos levantemos por la mañana o por la tarde, dependiendo de nuestra vida laboral y de nuestros horarios, en el momento en el que te despiertes, dale las gracias a Dios por un nuevo día de vida que tienes. Y preséntale el día que vas a vivir. Porque si seguimos vivos, es gracias a Él, y tan solo a Él. Por nosotros mismos estaríamos acabados. Y Dios nos permite seguir viviendo porque nuestra vida le pertenece a Él. Él es el que decide cuánto tiempo vamos a seguir viviendo. Y si podemos vivir un día más y hacer las cosas que teníamos pensado hacer, es solo porque Dios lo permite. Porque Dios ha querido que siga vivo en este día y eso es bueno. Y ya que nuestra vida es tan frágil, qué mejor manera que empezar el día presentándosela a aquel que nos la dio, a aquel que nos creó desde el vientre de nuestra madre, a aquel que nos cuida y se preocupa tanto por nosotros. Porque no es que Dios no quiere que hagamos cosas, que planifiquemos cosas, que pensemos en nuestro futuro a corto o largo plazo. Claro que sí. Y con más razón aquellas cosas que pueden ayudar a que otras personas conozcan de Dios, a que su reino se extienda, a que el evangelio se esparza por la tierra. Pero cuidado, ojo, no debemos olvidar que es Dios quien manda. Debemos tener claro que es Él quien permite o no permite
aquello que tenemos pensado hacer, porque es Él quien manda, y manda bien. Y su voluntad es siempre la mejor para nosotros. En el versículo 15, Santiago nos da la clave de cómo debemos hacer a la hora de planificar nuestro día a día y nuestro futuro, no basándonos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nosotros mismos, sino en Él. Leo el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de decir, volvemos al caso de la lechera, si en lugar de decir, con esta leche compraré estos huevos, estas gallinas, etc., podemos decir, si Dios quiere, cogeré este cántaro y lo llevaré al mercado, y Dios dirá lo que ha de acontecer allí. Si me permite comprar huevos, genial, compraré huevos. Si no, compraré otra cosa. Y si no puedo comprar ninguna cosa, pues volveré a casa con ello que gané al vender la leche, que, si es lo que Dios ha permitido, será suficiente para mí. Debemos poner nuestra confianza y esperanza en Dios a la hora de planificar nuestra vida, nuestras acciones futuras. Porque si no contamos con Él y Él lo tiene establecido así, por mucho que nos intentemos y forcemos e intentemos frustrarnos consiguiendo algo que Él no quiere que vaya a ocurrir, no va a ocurrir. No vamos a poder seguir adelante. Seremos como una semilla que crece rápidamente, pero enseguida se seca. Considero que los cristianos deberíamos normalizar expresiones como si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, gracias a Dios, ya que todos conocemos aquellas expresiones que utilizan los no creyentes para denigrar a nuestro Dios. Así que qué mejor que nosotros hacer el contraataque y utilizar expresiones que pueden dar pie a que la gente piense, a que podamos entablar una conversación interesante con ellos, a que escuchen incluso en nuestra forma de hablar algo diferente. Recuerdo que mi abuela, bueno, os cuento una historia de mi vida, un poco. Mi abuela paterna y mi madre siempre han tenido sus más y sus menos. De todos he sabido que las suegras es algo difícil de tratar. Resulta que mi abuela es católica, muy católica y mucho católica. Y nunca llevó bien que mi padre se convirtiese a otra religión, que se casase con una mujer de otra religión, que para ella fue como la culpable de que mi padre se convirtiera, y que se casaran por un rito que no fuera el católico. De hecho, en las fotos de la boda de mi padre que tiene en su casa, ella tiene una cara de pocos amigos. Ambas, mi madre y mi abuela, son mujeres de mucho carácter y muchas veces chocan entre ellas. Pero recuerdo que desde niño, cuando nosotros comíamos en su casa y luego venían a buscarnos nuestros padres, a la hora de despedirse, ellas siempre se despedían con esta frase: «Hasta mañana, si Dios quiere». Hasta mañana, si Dios quiere. Me parecía curioso, porque a pesar de sus diferencias y de que mucho chocaban, siempre se despedían de esa manera. Hasta mañana, si Dios quiere. Puede que mi madre intentara dejarle ver que por mucho que ella pensara que eran diferentes, realmente creían en el mismo Dios, aunque maneras diferentes, aunque mi abuela no lo entiende eso mucho del todo. Y me parecía curioso, porque había veces en las que al día siguiente no se iban a ver. Y yo decía, ¿para qué dicen hasta mañana si Dios quiere, si mañana no van a verse? Igual se veían cada semana o cada 15 días. Pero era una forma de dar a entender de que si Dios quiere, habrá mañana. Y si Dios no quiere, no habrá mañana. Si Dios quería, ellas se volverían a ver, quisieran ellas o no. Y gracias a Dios que quiso que siguieran viéndose. Y a pesar de sus diferencias, siguen viéndose y queriéndose. Es bueno que normalicemos estas expresiones, porque nos hacen ver que por mucho que nos afanemos, si Dios no permite lo que nosotros queramos, no va a ocurrir. Pero, y llegamos aquí a un punto difícil, ¿qué pasa si Dios no quiere que se cumpla aquello que nosotros queremos? Por muy bueno que sea. ¿Qué pasa si le presentamos a Dios nuestro día a día y aquello que tenemos pensado hacer y Él no nos lo concede? ¿Qué le hubiera pasado a la lechera si le hubiera presentado su camino a Dios y tropezara igualmente con la piedra, rompiéndose el cántaro y derramándose la leche? ¿No sería injusto? ¿Por qué no iba a querer Dios que hiciese ciertas cosas que a mí me parecen correctas, que parecen buenas y beneficiosas? ¿No nos debería ir siempre bien en la vida si le agradecemos a Dios y ponemos nuestro día a día en sus manos? Pues no, no siempre. Muchas veces pretendemos lograr algo y aun poniéndolo en las manos de Dios, Él decide que no es el momento para conseguirlo. ¿Por qué? Solo Él lo sabe.
Puede que nuestra motivación no sea la correcta. Puede que estemos anteponiendo nuestros deseos y nuestros criterios al criterio de Dios. Puede que aquello que creemos que es tan bueno y necesario para nosotros no lo sea realmente. Puede que nuestros sentimientos nos estén pasando una mala jugada. Puede que con nuestro fracaso nos ayude a mejorar nuestra relación con Él. Puede que este fracaso nos ayude a confiar más en Él. O también puede, como nos comentaba Timoteo Figueiredo hace unas semanas, puede que nuestro fracaso o nuestras luchas nos sirvan para ayudar a alguien que está pasando o puede que pase por la misma situación. ¿Quién sabe cuál es la razón de la que no ocurre? Solo Dios lo sabe. Muchas veces no entendemos por qué Dios cierra una puerta que pensábamos que tenía que estar abierta y que teníamos que pasar por ella. Algo que creíamos que realmente iba a ser bueno para nosotros. Nos entra el bajón, la apatía. Se nos quitan las ganas. Pero si es realmente lo que Dios quiere, si es su voluntad, va a ser lo mejor para nosotros. Aunque nos cueste entenderlo, aunque no seamos capaces de ver por qué no. Si Dios permite algo en tu vida que no parece del todo agradable, es por un motivo, ya que Dios no hace las cosas a la ligera ni deja todo al azar. Volvamos al caso de la lechera. Imaginaos, la lechera presenta su camino a Dios. Sale con su cántaro, pero igualmente se cae. Tiene que recoger los trozos y se vuelve a casa. Pensemos en posibilidades. Imaginad qué hubiera pasado si al seguir su camino le hubieran asaltado unos bandidos. ¿Y si el cántaro se rompió por alguna razón? ¿Qué le hubiera pasado si hubiera seguido el camino y le hubieran atacado una manada de lobos? ¿Qué era más importante, el cántaro o su vida? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado al mercado con la leche, pero esta leche estuviera contaminada, fuera de mala calidad, estuviera estropeada, y al venderla estaría provocando problemas de salud a todo el pueblo y nunca más quisieran comprarle leche a ella? Las cosas no ocurren porque sí. Dios tiene un plan y está al control de todo. Si Dios ha permitido algo en tu vida que no esperabas, o por el contrario, no ha permitido algo que esperabas, es porque en su voluntad no estaba previsto que ocurriera así, no por el momento. Porque las cosas ocurren porque Dios quiere, y si Dios no quiere, no va a ocurrir, por mucho que nos empeñemos. Para que luego no podamos decir, mira qué bien, conseguí todo esto porque yo puedo, porque mira qué guapo soy, mira qué listo soy, mira qué bueno soy. Si me ocurren estas cosas buenas, será porque algo estoy haciendo bien. Será porque me estoy portando bien, porque soy un ejemplo, porque soy increíble. Esto parece que es lo que estaba pasando en las iglesias de la época, y por eso Santiago les advierte con el versículo 16, que tengan cuidado. Que está mal que se crean que las cosas que les ocurren son por méritos propios, por sus capacidades o gracias a ellos, porque sí. Que no les ciegue la soberbia y no se den alabanzas a sí mismos, porque no depende de ellos, depende de Dios, y las alabanzas deben ser a Dios. Puede que el término jactarse a nosotros nos parezca un poco raro, sobre todo a los jóvenes como yo. Jactarse no nos suena actual. Pero si en vez de jactar decimos flipar, podemos decir no nos flipemos. Lo vamos a entender mejor. No debemos fliparnos por nada de lo que nos ocurre. Porque no nos ocurre porque seamos mejores y más especiales que nadie. No ocurre por nuestros méritos. Ocurre porque Dios así lo permite. Y si nos flipamos de esta manera, hacemos mal. Porque estamos quedándonos con los méritos que deberíamos atribuirle solo a Dios. Y estamos haciendo nuestra una victoria que solo a Dios le pertenece. Pero entonces, ¿y si Dios ha permitido que algo se me dé bien? ¿No puedo creérmelo un poquito? ¿No puedo echarme flores a mí mismo? Mi consejo personal es que dejes que sean los demás los que te digan que haces bien las cosas, si es que realmente las haces bien, y no seas tú mismo. Si Dios te ha permitido brillar, si Dios me ha permitido que brille, mejor que no la fastidie brillando demasiado y cegando y molestando a los demás. Mejor que sean los demás los que se sientan orgullosos de mí y no olvidar que si yo he logrado tal cosa por mis capacidades o por unos dones, ha sido porque esas capacidades o esos dones me los ha dado Dios y no por mis propios méritos. Y porque, enlazando con el versículo 14, no somos nada. Hoy podemos estar en lo alto y al día siguiente desaparecer. Somos una niebla, un vapor, un murmullo, una copa de vidrio que se cae al suelo, nuestra vida es insignificante. Pero claro, según lo que hemos leído hasta ahora, podemos pensar, entonces, ¿para qué voy a hacer nada? Si total,
Mi vida puede esfumarse y todo lo que hago no es mérito mío. Para eso mejor me quedo en casa y no hago nada o cumplo con lo básico. Para eso tenemos el versículo 17. Es un versículo duro, un versículo que no da lugar a excusas ni a dudas. Si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, haces mal. Si puedes ayudar a alguien y no lo estás haciendo, le estás perjudicando. Recuerdo dos frases de pequeño que se me quedaron muy grabadas en la cabeza. No sé si las decía mi abuelo, mis abuelas o mis padres, pero recuerdo que son dos frases que a día de hoy las sigo poniendo en práctica. Una era, haz el bien y no mires a quién. Y la otra era, a nadie se le debe negar el saludo. Y os voy a contar una pequeña historia que me ocurrió la semana pasada. La semana pasada, en una reunión de profesores, tuve un pequeño conflicto con una profesora. Porque aunque yo por fuera pueda parecer un chico amable y simpático, hay veces en las que de mí se apodera una especie de enfado y una bordería que no son normales. Los más cercanos a mí lo habréis vivido en alguna ocasión, y es en lo que en mi familia se conoce como el sanromanismo. Porque mi abuelo tenía mucho carácter, mi madre tiene mucho carácter, y yo, aunque principalmente tengo el carácter de mi padre, que es más manso, a veces se cruza el cable y ataco. Resulta que estábamos en la reunión de profesores decidiendo y debatiendo si debíamos poner exámenes o no a los niños de primero y segundo de primaria. Había una profesora que en vez de dejar hablar a los demás y escuchar y poner entre todos común, lo que hacía era todo el rato interrumpir. Si una profesora estaba hablando y daba su opinión, ella interrumpía y decía, no, pues yo hago bien, no, tal, interrumpiendo todo el rato. Y la opinión de los demás, ella solo lo veía como ataque a lo que ella hacía y a su manera de evaluar y hacer las cosas. Después de varios minutos de interrupciones y negativas de esta profesora por darse cuenta de que realmente la reunión la estábamos haciendo por ella y porque no veíamos que lo que ella estaba haciendo estaba bien, y ella solo interrumpía, hubo un momento en el que yo, tal vez de una manera un poco brusca, le animé a que dejara de hablar a los demás, si es que realmente era capaz de hacerlo. Básicamente le dije, ¿eres capaz de estar escuchando a los demás sin interrumpir? Y ella me dijo, sí. Yo le dije, pues hazlo. La reunión terminó sin llegar a ningún acuerdo y ella seguía defendiendo un modelo que los demás veíamos erróneo. El resto de compañeros se quedaron sorprendidos con mi intervención, porque claro, yo nunca suelo intervenir ni suelo decir nada, yo digo sí, todo, o me quedo callado, porque ven en mí una persona tranquila. Pero yo, mientras regresaba a casa, me di cuenta de mi error y tuve que aparcar el coche. Y le mandé un mensaje a esta profesora pidiéndole disculpas porque el tono que yo había empleado no era el tono correcto, no era el tono que ella se merecía. Sabía que había hecho mal, había hecho algo y en mi interior sabía que no había hablado bien. Yo no era capaz de seguir conduciendo si no le pedía disculpas a esa profesora en ese momento. Pude no haberle mandado nada y seguir así, como si no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera hecho nada malo, porque realmente el resto de profesores me dijeron, bueno, pues dijiste lo que todos no fuimos capaces de hacer y gracias por tu intervención, tal, y se quedaron sorprendidos, pero bueno, me agradecieron que le parara los pies, que no se los paré ni nada, pero bueno. Y ellos no consideraron que había hecho nada malo, pero yo sabía que había hecho algo malo. Yo sabía que mi tono no había sido el correcto, que no le había dicho las palabras que ella se merecía, y sabía que tenía que hacer el bien. Me cayera bien o me cayera mal esa profesora, sabía que tenía que disculparme. La profesora en cuestión me agradeció las disculpas y me dijo que se había sentido muy dolida. Al día siguiente justo nos cuadraba un cambio de clase en el que yo voy a su clase y ella se va a otro. No apareció, se escondió, decidió no cruzarse conmigo y hasta ahora casi ni me dirige la palabra. Pero por mi parte yo seguiré como siempre, saludándola y tratando de hacerle bien. Pude no haberle pedido disculpas y el resultado probablemente sería parecido al que estamos ahora, o puede que ella estuviera incluso peor. Pero yo sabía que tenía que hacer lo correcto. Tenía que hacer lo bueno porque sabía hacerlo y sabía que tenía que hacerlo. El resto de compañeros se quedaron sorprendidos de que le pidiera disculpas, porque para ellos no había sido para tanto. Había otro profesor pues, que le había gritado muchísimas veces más, pero supongo que como ella ya estaba acostumbrada a que el otro profesor le gritase, no le dolió tanto como cuando yo le grité. Bueno, no le grité, le dije mis palabras. Yo sabía que no estaba bien y tenía que disculparme, tenía que postrarme. Y es que ser cristiano no es fácil, porque muchas veces tenemos que darnos cuenta de nuestros errores, tragarnos el orgullo y reconocer que hemos hecho mal.
Y no basta solo con no hacer cosas malas. Si tienes oportunidad de hacer el bien y no lo estás haciendo, es lo mismo que estar haciendo mal. Y todos sabemos qué es hacer el bien. Y todos sabemos cuándo podemos hacer el bien y no lo estamos haciendo. Porque nos da pereza, porque no queremos involucrarnos, porque no queremos ceder parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, no queremos mostrarnos vulnerables. Es más cómodo no hacer nada que esforzarse por hacer el bien allá donde sea posible hacerlo. Y es que, como dice el versículo 14, nuestra vida es corta, es frágil, entonces ¿para qué? Pues precisamente por ello, porque es corta y es frágil, debemos aprovechar cada momento de nuestra vida para que, si Dios quiere, podamos hacer el bien a las personas que nos rodean. Esas personas que nos están observando, que saben que tenemos algo diferente, que hablamos diferente, que actuamos diferente. ¿Qué mejor que aprovechar cada instante de esta insignificante vida para poder hacer lo bueno? Estamos acabando ya. Como conclusión y resumen, planifiquemos correctamente nuestra vida con la perspectiva correcta, agradeciéndole a Dios cada día más de vida y poniéndole a Él en el lugar que corresponde y presentándole nuestro día, presentándole todo aquello que tengamos pensado hacer, para que no pensemos que somos nosotros los que logramos las cosas, sino que es Él. Y sin olvidar que debemos aprovechar lo corta que es nuestra vida para hacer el bien a todos siempre que podamos. Como aplicación práctica para esta semana, os animo a esto mismo, a cada día poder despertarnos y agradecerle a Dios y presentar nuestro día. Y en nuestro día a día, en conversaciones, empezar a utilizar expresiones del tipo si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, gracias a Dios. Tanto con personas de la iglesia, que les será más cómodo, más fácil escucharlo, como personas de fuera. Así que hasta mañana, si Dios quiere, porque si Dios quiere, no habrá mañana. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos. Y gracias por un día más de vida, Señor, porque tú has permitido que podamos seguir vivos y has permitido que podamos estar aquí. Te quiero presentar esta semana que empieza, que nos ayudes a buscarte a ti más, que nos ayudes a encontrarnos contigo y a poder ser de bendición allá donde estemos. Que no huyamos de poder hacer el bien a aquellas personas que lo están necesitando y que podamos ser de ayuda si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.